Buenas noches, bendiciones para todos. Vamos a dar inicio a esta clase en la noche de hoy. Vamos a estar hablando de la iglesia de Esmirna y yo voy a hacer como un recorderis de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía todas las cualidades que se necesitaban para estar delante de la presencia del Señor. Recibió elogios, arduo trabajo, paciencia, sufrimiento paciente, resistían el pecado, hacían un examen cuidadoso de los que se decían decir profetas, apóstoles y no lo eran, pero todos los esfuerzos debían ir acompañados de ¿qué? Del amor al Señor, del amor a Jesucristo. La iglesia de Efesio no tenía amor hacia Jesucristo, habían perdido el amor. El Señor la exhorta, dice: yo conozco tus obras. Ellos amaban hacer cosas, pero no amaban al Dios al que le hacían las cosas. Decíamos también que Éfeso era la capital de Asia Menor, que estaba situada en un punto estratégico donde era el centro de comercio de tierra. Últimamente dijimos que fue fundada, la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, Hechos 20 lo relata. Dijimos que junto a Alejandría de Siria eran una de las dos ciudades más importantes y con gran influencia en Asia Menor para el Imperio Romano. Dijimos que Éfeso significaba deseo ardiente, en una iglesia que ardía, era una ciudad que ardía, se suponía que debía arder en el amor del Señor, pero allí tenían el templo de la diosa Diana y también tenían dos templos aparte donde adoraban a Adriano y a Severo, que eran dos emperadores romanos. Dijimos que la iglesia de Éfeso fue fundada en el año 60 después de Cristo. Tuvieron varios líderes importantes en Éfeso, como Pablo, que fue el pastor de ellos, el apóstol, el que abrió la obra en este lugar. Dijimos también que líderes importantes de allí, Aquila y Priscila, y hubo un hombre que tenía ferviente deseo por la palabra y era Apolos. Entonces también dijimos que esta carta era para el ángel de la iglesia y no era un ángel, sino el apóstol, el pastor que estuviera allí representando la iglesia. ¿Qué más hablamos así? Estoy haciendo un pequeño recorderis. Entonces el Señor les dice que tiene una cosa contra ellos y es que han dejado que el primer amor. Amén. También en Apocalipsis 1:13 dice que Jesús se encuentra en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y de estas 7 iglesias, 5 fueron llamadas ¿a qué? Al arrepentimiento. Apocalipsis 2:1 nos enseña que no eran ángeles a los que se le hablaba, sino que eran hombres normales. Y la Biblia también, cuando nosotros buscamos el original griego de la palabra apóstol, es enviado, y cuando hablamos de malak, de ángel, también es enviado. Así que el ángel de la iglesia era el enviado a levantar esa obra y el mensaje era para este personaje que hacía el trabajo de cuidar la grey de Dios. Hablamos de que había un pueblo dentro de los efesios, y eran los nicolaitas, que los nicolaitas es una palabra compuesta, nico, que era ciencia o impartición de enseñanza, y laitas, que era ¿qué? Multitud. Entonces ellos promovían el libertinaje moral, a la idolatría, a la sexualidad desordenada, en Éfeso. También les enseñé que los nicolaitas son también mencionados en otro capítulo de Apocalipsis como los baalamitas, y los seguidores de Balaán, números 22, 25 y 31, 16, eran aquellos que no hacían que la gente cayera directamente o no los maldecían. Balaán no maldijo al pueblo de Israel, sino que le dio estrategias al rey que lo mandó a llamar para hacerle maldad, al rey de Moab. Lo mandó a llamar para hacerle maldad a Israel, y como no los pudo maldecir, él lo que dijo fue, le voy a dar una estrategia: llévelos a adorar sus dioses, llévelos a vivir una vida desordenada, y con eso usted va a tener
al pueblo de Israel mal. Y es por eso el Señor hace alusión a los nicolaitas y a los baalamitas como parte de ese pueblo que tenía una doctrina totalmente equivocada que pervertía lo perfecto de Dios, lo correcto de Dios. Entonces el Señor ahí hace una apreciación en el versículo 7 del capítulo 2 del primer mensaje a la iglesia de Éfeso, y le dice que todo el que tenga oído para oír, que pueda oír y que pueda estar atento a esto que el Señor está diciendo, que oiga. Y este mensaje no habla de oído natural, habla de oído espiritual, el oído espiritual que se necesita para discernir las cosas de qué, del espíritu. Y también vimos en el versículo 7 que hay dos árboles de la vida. El árbol de la vida eterna, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es la plenitud de Cristo y el Señor dice que al que venciere, les dice a los efesios y nos dice a todos nosotros, porque este mensaje acuérdese que es pasado, presente y futuro, se puede aplicar para las tres temporadas de nosotros los seres humanos, pasado, los que ya vivieron, escucharon este mensaje, presente, nosotros estamos entendiendo este mensaje, y futuro para las generaciones después de nosotros. Entonces les dice el Señor que todo el que tenga oído, que oiga, y que el árbol al que venza le da a comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida es la plenitud de Cristo en nosotros, o sea que al que vence va a vivir en la plenitud de Cristo, y nombré tres citas bíblicas: Génesis 2:9, Juan 15:1-2 y Juan 14:6. Y hablamos de que en el huerto habían exactamente dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue el árbol que comió Eva y Adán. Ahora sí vamos a entrar en la segunda iglesia. Recuerde que de estas siete iglesias hubieron dos que no fueron regañadas, por así decirlo, o exhortadas, por así decirlo. Hoy vamos a ver una de esas iglesias que no fue exhortada por absolutamente nada y que vivió una vida intachable, un amor sufrido por el Señor a causa del evangelio. Y vamos a leer en esta noche Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice la palabra del Señor: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu, entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la muerte segunda. Si usted ve el mensaje de Éfeso y el mensaje de Esmirna, son dos mensajes totalmente diferentes. El mensaje de Éfeso empieza diciendo, escribe la carta, el mismo mensaje, saludo, escribe la carta al ángel de la iglesia, y luego en el verso 2 del capítulo 2 le dice, yo sé lo que haces, o sea, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces en secreto. En cambio, a la iglesia de Esmirna no hay una queja como de yo sé lo que ustedes hacen, que piensan que yo no sé. Hay un mensaje totalmente diferente y vamos a empezar a desglosar esto en esta noche. Esmirna era una ciudad que quedaba a 40 kilómetros de Éfeso, al norte de Éfeso, y la llamaban el puerto de Asia porque tenía un puerto excelente de anillos hacia el mar Egeo. O sea, esta ciudad Esmirna es aún es una ciudad portuaria donde
podamos decir, hagámoslo semejante con algo de aquí, podría ser una Barranquilla, Cartagena, algo donde hay una entrada y una salida de comercio. Así era Esmirna y hasta el día de hoy es la ciudad llamada Izmir de Turquía y es un centro también portuario. Esmirna significa amargo. Era una ciudad bella y el motivo de la rivalidad era ¿con qué? Con Éfeso. Tenían grande rivalidad con Éfeso porque juntas eran ciudades portuarias, comerciantes, dedicadas a cosas muy similares. Entonces había como una batalla entre cuál es la mejor y cuál va a ser la mejor, como pasa de pronto aquí en Colombia, que siempre hay una batalla entre, un ejemplo, Medellín y Bogotá. Los bogotanos decimos que Bogotá es una maravilla, los paisas dicen que Medellín es una maravilla y yo soy bogotana, pero puedo decir que Medellín es una maravilla. Amén. Así de que todo el tiempo había una rivalidad entre ellos. Esmirna es mejor, no, mejor es Éfeso porque Éfeso tiene esto, no, pero Esmirna tiene esto y había una rivalidad entre ellos como ciudad, como ciudad. Cada ciudad tenía su pelea. Entonces, Éfeso era conocida por su comercio, pero Esmirna era conocida ¿por qué? Por su belleza. Hoy en día hay 0 cristianos en Esmir, 0 cristianos. No hay un solo cristiano en la ciudad de Izmir. Y recuerde que todo ese territorio fue evangelizado por el apóstol Pablo, por Bernabé, por Marcos, por Silas, por toda esta gente que estuvo con Pablo. Ellos fueron los que estuvieron allí predicando el evangelio en todo ese territorio que actualmente es Turquía. Allí hay 0 cristianos, lo mismo que en Éfeso. Hay 0 cristianos. Hay bastantes musulmanes, hay bastantes, se está propagando mucho el tema de los testigos de Jehová. Eso no se veía en Turquía ahora mismo. Y se lo digo con todo el conocimiento del caso porque sirvo con un ministerio en intercesión para esta nación y sé lo que sucede allí. Entonces, se está metiendo este tema de los testigos de Jehová, así como los vemos aquí puestos en sus esquinitas predicando a Jehová. Así está pasando allí en Turquía. Se preparan y van allí a misiones a predicar un evangelio mocho. Entonces, para que estemos también ustedes ahí orando por esta gran nación. Entonces, Esmirna era conocida por su belleza y hasta el día de hoy es una de las ciudades más hermosas de toda Turquía. Se desconoce quién fundó Esmirna, pero la iglesia muy seguramente tuvo que haber sido formada por Pablo o haber tenido un proceso en el que Juan intervino, porque ya más adelante Juan, el apóstol Juan, pudo haber intervenido en una temporada en esta ciudad de Esmirna y ya más adelante vamos a saber por qué. Entonces, lo primero que el Señor les dice es, escribe esta carta el ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia, de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive. O sea, el Señor aquí está diciendo, yo soy el que está vivo, el que estuvo muerto y el que estará vivo. Soy el primero en la creación y soy el último en la creación. Conmigo se abre la creación y conmigo se cierra la creación. Él estuvo muerto. Todos sabemos que Jesucristo murió y resucitó en favor de nosotros y está glorificado a la diestra de Dios y Padre. Y entonces aquí hay algo importante. Dice, el que estuvo muerto, aquí el ángel escribe en pasado, porque claramente Jesucristo estuvo y ya no está muerto. Entonces, por eso, mire la palabra como lo dice. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero que ahora vive. Amén. Es un mensaje a futuro, no solamente a pasado. Estuvo muerto, pero ¿qué? Pero ahora vive, dice aquí.
Y cuando vemos la palabra nos habla de que Jesucristo es primogénito de los muertos. Nosotros tenemos ese privilegio de hacer parte del reino de los cielos y de ser esa generación que no va a morir, porque ya hubo uno que murió y resucitó en favor por nosotros. Dice aquí, yo sé tu sufrimiento y tu pobreza. A diferencia de lo que le decía de Éfeso, a Éfeso le dice, yo conozco tus obras, yo conozco las intenciones de tu corazón, yo conozco lo que tú piensas, yo conozco lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú estás atravesando. El Señor sabía todo aquello, pero a ellos les dice, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza. Los que mueren en Cristo no mueren para siempre porque le han servido a Dios. Amén. Entonces también encontramos aquí que la población, y ya vamos, o sea, voy a irles hablando de la población de Esmirna y voy a ir hablando de la palabra al mismo tiempo. Y encontramos aquí que los que mueren en Cristo no mueren para siempre, amén. Entonces en Esmirna había un grupo de gente que tenía Cristo y que aunque estaban pasando por dificultades y por procesos dolorosos, no iban a morir para siempre, o sea, morían en esta tierra, pero sus vidas iban a ser rescatadas, amén. Entonces el Señor les dice, ustedes no mueren para siempre. La población de Esmirna pasaba por dos grandes tribulaciones y una de esas, o sea, los cristianos en Esmirna tenían dos grandes problemas detrás de ellos. El primero era la población judía que era opuesta al cristianismo. En Turquía hay gran cantidad de judíos en diferentes lugares. Ellos tienen sus barrios propios, así como en Nueva York, así como en Estados Unidos, así como en muchos lugares del mundo. Ellos tienen sus lugares, sus ciudades, sus territorios donde nadie entra y donde nadie sale. En Esmirna había un territorio que era especialmente de ellos. Ellos eran los que habitaban ahí y ellos eran una población que estaban en contra del cristianismo. Por eso la pelea con Pablo, por eso la persecución con los discípulos, por eso la persecución con el pueblo. Recuerde que bajo este periodo del año 0 al año 70, al año 90 del primer siglo, después de que Cristo muere y resucita, se presta para la gran persecución a los cristianos, a los judíos, incluso a los árabes. Ellos eran colgados de los árboles, de los postes, de los parales, ponían palos, voy a decirle poste porque es lo que nosotros vemos ahorita. Allí mataban a los cristianos, a los judíos, mataban a los árabes y lo que hacían era que los colgaban prendidos en fuego en los palos para que alumbraran las calles. Entonces Esmirna veía esa gran persecución, la iglesia de Esmirna veía esa gran persecución. Muchos murieron en manos de emperadores, muchos murieron en manos de soldados romanos, muchos murieron en manos también de judíos que estaban del lado de Roma para obtener beneficios. Entonces ellos tenían una lucha con el pueblo judío que se oponía al cristianismo porque estaba basado en algo muy diferente a lo que ellos conocían, y tenían también una población que no era judía, pero que se oponía a todo lo que tenía que ver con el Señor, con la resurrección, con la predicación del evangelio. Y esto era todo el imperio romano, el emperador, los soldados, las guardias de los soldados. Ellos los perseguían, los mataban, los llevaban al sufrimiento, los despellejaban, los pasaban por hambre, luego se los tiraban a los animales a que se los comieran vivos. Entonces la iglesia de Esmirna era una iglesia sufrida. Por eso el Señor les dice, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero el Señor enseguida les pone aquí en esta versión que yo tengo, la Nueva Traducción Viviente, les pone dos signos de admiración, como diciéndoles, les dice, pero tú eres rico. O sea, el Señor les estaba aclarando, les estaba diciendo, yo conozco su sufrimiento y su pobreza, pero ustedes son ricos. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene a Cristo, aunque no tenga un quinto en el bolsillo, es rico. Amén. Aunque no tenga para el bus, es millonario. Ayer tuvimos una visita
pastoral en mi casa y hablábamos con la profeta y decíamos que nosotros éramos millonarios, que uno a veces veía a la gente que le servía a Dios mediocremente y ella me decía, pastora, hay gente mediocre en la iglesia, gente que no desarrolla sus ministerios, gente que no le sirve a Dios con el corazón, gente que no quiere sino llenarse y no hace nada en la iglesia. Y es gente que compra, es gente que viaja, es gente que tiene. Y uno se pone, ella me decía, y uno se pone a pensar en eso y uno dice, bueno, ¿y nosotros qué? Pero cuando nosotros pensamos en eso, recordamos esto. Este mismo pasaje, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza en esta tierra. Tal vez pasas necesidades por una condición mental, por lo que sea, porque tú dices, no, yo tengo, yo no puedo, pero tú eres rico, dice el Señor. Así es que somos ricos porque lo tenemos a Él y si lo tenemos a Él, estamos más que bendecidos. Amén. Entonces el Señor le estaba hablando a la iglesia de Esmirna de su sufrimiento, de su persecución, de su pobreza, de su necesidad, pero que ellos eran ¿qué? Ricos. La iglesia de Esmirna no solamente por una pobreza física, sino también por una pobreza mental. Se veían pobres, se veían sin nada. En Esmirna, miren este dato importante, en Esmirna nació Homero, el creador de la Ilíada y de la Odisea. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo y Policarpo muere por predicar a la iglesia. Policarpo fue discípulo de Juan, el apóstol Juan. Usted puede buscar la historia de Policarpo, la vida de Policarpo en YouTube. Ahí hay un documental súper bueno de la vida de Policarpo para aprender y de cómo él, aún en sus escritos que encontraron, él narra historias sobre el apóstol Juan y encaja mucho con todo lo que conocemos del apóstol Juan. Es una historia bien bonita, un hombre que se esforzó por el evangelio, un hombre que predicó y que murió a causa de predicar el evangelio. Entonces aquí el Señor les dice, tu pobreza. Hay gente pobre, pero no porque el Señor quiera verlos pobres. Hay gente pobre porque no tienen fe y no tienen amor hacia Dios y hacia el prójimo. Amén. Entonces, esta no era una condición de esa iglesia. La iglesia de Esmirna no era pobre porque no amara a Dios. Era pobre porque vivían en sufrimiento y no lograban encontrar la felicidad en medio de tanta dificultad. No lograban avanzar a lo que ellos sabían que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo podía hacer, porque estaban viviendo ¿qué? Un sufrimiento. Y cuando usted está en sufrimiento, cuando yo estoy en sufrimiento, cuando estamos pasando situaciones adversas, nos bloqueamos, nos cuesta pensar en Dios, nos cuesta muchas veces orar, nos cuesta muchas veces hablar con el Señor y cada vez que pasa una situación difícil decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me sucede esto? Entonces, esta era una condición de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna pasaba por ese momento de pobreza, no porque fueran pobres, sino porque se sentían pobres, porque no veían el avance en medio de todo lo que sucedía en la ciudad de Esmirna. Ayer la profeta me decía algo, me decía, pastora, usted es rica porque usted tiene un vino que nadie tiene. Porque hay gente llena de agua, pero Dios a usted le dio vino. Y tener vino es ser rico porque es lo que la gente ahorita necesita. Ella decía, el vino alegra, el vino trae gozo, el vino hace que uno cambie de la forma de estar, el pensamiento, todo. ¿Por qué? Porque hay una alegría, porque el vino traguito se siente alegre. Entonces, eso somos usted y yo. A pesar de las situaciones, a pesar de tal vez los sufrimientos que vivimos, a pesar de las adversidades que vivimos, usted y yo tenemos algo que nadie tiene y es un vino nuevo para que estemos siempre gozosos. Pablo le decía a los filipenses, regocijaos, os digo siempre, regocijaos. Una cosa es estar alegre, una cosa es de venir a la iglesia y aplaudir y cantar y aleluya, gloria a Dios y saltar. Y otra cosa diferente es que usted no esté feliz, sino gozoso. Usted todos los días pueda
tener su nivel de fe aquí, su nivel de alegría aquí, de gozo aquí, porque ahí es donde realmente se sabe si nosotros sí vivimos en deleite, que es gozo del hebreo, o si vivimos bajo ¿qué? Bajo una apariencia de aplaudir y de cantar aquí en la iglesia, y entre semana estoy amargado, estoy preocupado, estoy afligido. El sufrimiento no nos puede afligir. Por eso el Señor le aclara de una vez a la iglesia. Dios siempre nos habla, y cuando Él nos habla, Él nos aclara el panorama. Él nos abre el diseño y Él nos muestra la escena completa. Y Él les dice: yo sé que ustedes están sufriendo, sé que tal vez están descalzos, sé que no tienen que comer, sé que están viviendo persecución, sé que están endeudados, sé todo lo que está pasando con ustedes. Conozco sus necesidades, conozco su pobreza, conozco que ustedes de pronto tienen falta de fe, conozco que ustedes de pronto no tienen hoy un plato de comida, conozco que ustedes de pronto hoy están pasando por una situación difícil, conozco que hay familiares de ustedes que están en la cárcel, que Satanás mismo ha enviado a que los recojan y los metan en la cárcel. Yo conozco todo eso, pero ustedes no son pobres. Ustedes son ricos. Y hay la gran diferencia entre una persona que se siente pobre porque es pobre y una persona que se siente pobre cuando no es pobre, sino que es rica, porque lo tiene aquí en su mente. Y el Señor viene de una vez, ¿y qué? Lo aclara. A mí me fascina cómo Dios aclara los asuntos y cómo Dios hace que lo que nosotros no podemos entender, seamos tan, o sea, Dios pone lo que tú conoces para enseñarte la ciencia de Él, lo profundo. Él nunca te va a tirar algo que tú dures ahí años tratando de descifrar qué fue lo que Dios me dijo. No, Dios te va a decir algo, pero enseguida te va a mandar la clave para poderlo entender, para poderlo decodificar y saber qué es lo que tienes que hacer. Entonces el Señor les dice: tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Mire qué fuerte, los judíos tenían sinagoga en Esmirna. ¿Pero de quién era esa sinagoga? No era de Dios. Dios no estaba ahí. ¿Estaba quién? Satanás. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, y yo se los he enseñado varias veces, el pueblo judío estaba está aún todavía, bajo un velo de ceguera. Entonces para ellos la fe, el mover del Espíritu Santo no existe. Eso no pasa. Eso no es lógico, porque aunque ellos dicen ser judíos, ser hijos de Abraham, amar al Eterno y creer en el Eterno, ellos viven en una ceguera del Imperio Grecorromano. El Imperio Grecorromano en ellos no ha muerto. Ellos no tienen fe. Para ellos eso es ilógico. Entonces, cuando ellos veían a los cristianos hacer milagros, sacar demonios, sanar enfermos, predicarle a multitudes y que se convirtieran, para esos judíos eso era una locura, eso no existía. Entonces, aunque ellos decían tener al Mesías, al Señor, perdón, al Eterno, aunque ellos decían y siguen ser los hijos de Abraham, en ellos no hay vida, en ellos hay religión, en ellos hay orgullo, en ellos hay tantas cosas que Dios va a trabajar con ellos en su momento y luego lo aprenderemos más adelante. Pero en ellos ahorita hay una ceguera. Entonces ellos se preocupaban, ¿qué? Por lo que no era importante. Y tenían dentro de su sinagoga, no tenían al Señor. Su sinagoga les pertenecía a Satanás. Y recuerde que no es nada diferente, porque en el Antiguo Testamento ellos levantaban altares y levantaban columnas, pero no eran para el Señor. Eran para la diosa Artemisa, era para Mamón, era para la reina del cielo, eran para todos los dioses paganos, para Quemos, para Baal, para todos los dioses paganos que veían alrededor de ellos. Entonces allí moraba Satanás, aunque ellos dijeran que ese altar lo habían levantado para Dios, que esa columna la habían levantado para Dios, ellos vivían bajo una idolatría. Y eres rico. Una riqueza incalculable es la que nosotros encontramos en las manos de Dios. Amén.
Y yo hace mucho tiempo les he enseñado que hay gente tan pobre que lo único que tiene es ¿qué? Dinero. Porque tener dinero no es una evidencia de que yo soy rico. Tener dinero no es evidencia de ser rico. Tener evidencia de ser rico es tener un fruto en el espíritu. Amén. Eso es ser rico. Que tú tengas un fruto en el poder del espíritu. Que ese fruto se vea de arrepentimiento, de humildad, de rendición a Dios, de servicio a Dios, de pasión por Dios. Eso es un fruto y eso es ser rico. Rico no es el que tiene dinero en sus cuentas. Ese dinero, dice la Biblia, tu dinero perezca contigo, porque eso no es lo importante. Por eso Eliseo no le recibió nada a Naamán, porque el dinero de Naamán a Eliseo no le interesaba porque era de este mundo. Él tenía otra riqueza que era la celestial. Entonces, entonces aquí el Señor hace una apreciación y dice que los judíos que no lo son, y los judíos, esto es un tip que le voy a dar, el judío viene de la cuarta descendencia de Jacob, que es el cuarto hijo de Jacob con Lea, y se llamó Judá, y a raíz de ellos, de ese linaje de Judá, es de donde viene Jesucristo. Amén. De ahí, de ese linaje corrompido, de ese linaje traicionero, de ese linaje mentiroso, de ese linaje perverso, de ese linaje malo, de lo vil y de lo menospreciado, es lo que Dios usó para sacar el linaje de Cristo. Amén. Había una causa de que Esmirna fuera pobre. Amén. Y lo vamos a ver en esta hora. Ya hablando de las cosas naturales. La causa de que la iglesia de Esmirna fuera pobre, sucedían estas cosas allí. Les confiscaron los bienes a la iglesia cuando Policarpo muere y ellos empiezan a pasar necesidades, empiezan a pasar procesos y lo primero que pasa es que hay opresión del gobierno contra la iglesia. Entonces, como les confiscan todo, todos quedan en problema. Todo el que era cristiano le quitaban el agua, todo el que era cristiano no tenía luz, todo el que era cristiano no tenía gas. Estoy hablando tiempo pasado como si fuera en este tiempo que tal vez nos veamos ahí un poquito afectados en la persecución de la iglesia. Entonces el gobierno los oprimía, les cobraba impuestos costosos que no podían pagar, les quitaban el trabajo para que no tuvieran trabajo, no tuvieran que comer, no tuvieran cómo pagar impuestos. Entonces le quitaban la tierra y los dejaban en la mísera calle con sus hijos, su vida. Eso era un caos. Los despedían de los empleos, ya lo dije, y les negaban los servicios. Tres cosas importantes que hacía el Imperio Romano junto con los judíos que no gustaban de los cristianos, hacían estas tres cosas. Los oprimían, quitándoles todos los bienes a la iglesia, los despedían de sus empleos. Entonces tú trabajas haciendo en el restaurante la comida, no me le den más trabajo, se quedó sin trabajo. Y como no podía pagar impuestos, le cobraban de alguna manera esos impuestos y era quitándole ¿qué? Su vivienda. Se quedaban sin casa, se quedaban sin en dónde dormir, se quedaban sin comida, se quedaban sin trabajo. Algunos se los llevaban presos, a otros los dejaban por ahí que se murieran de hambre, y así sucedía con el pueblo cristiano de aquella época. Seguimos, dice, no tengas miedo. Dice aquí, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Amén. El Señor es claro y dice 10 días. ¿Por qué? Porque así como la maldad tiene un principio, la maldad va a tener un fin. Y no es que el diablo se mande solo, no es que el infierno se mande solo. Y yo siempre se lo he dicho, todos nos peleamos con el diablo, pero el diablo no es lo más preocupante del infierno. Lo más preocupante es la iniquidad
que opera a través de nosotros los seres humanos y que se reveló en el infierno. Entonces, nosotros siempre vivimos preocupados por lo que el diablo pueda hacer. Preocupémonos por lo que la iniquidad de nosotros pueda hacer, que ella se despierte por lo que ella pueda hacer y pueda dañar y pueda destruir nuestras vidas. Pero así como la iniquidad, así como Satanás, así como los ángeles caídos, así como los demonios, los principados, las potestades, las huestes de maldad, así como las tinieblas, las legiones de maldad, así como el infierno entero tiene un tiempo para operar, también tiene un tiempo donde el Señor le quita el gobierno y no puede operar más. Entonces Dios les dice, no tengan miedo de lo que están a punto de sufrir. ¿Y sabe qué pasa? La iglesia tenía miedo. ¿Con qué voy a comer? Si me quitan el trabajo, ¿yo qué le voy a dar de comer a mis hijos? Y eso es una preocupación que todos los seres humanos podría decirse que tenemos siempre, ¿no? ¿Qué voy a darle de comer a mis hijos? ¿Cómo les voy a pagar el estudio? ¿Cómo les voy a comprar los zapatos? ¿Cómo les voy a comprar la ropa? Pero cuando nosotros tenemos paz en medio del sufrimiento es cuando Dios empieza a trabajar, a operar, a suplir, a traer lo que, ¿qué? Lo que nosotros necesitamos, porque Dios está pendiente de sus hijos. Entonces, hay un día donde Satanás empieza, pero hay un día donde Satanás termina. Hay un día donde el infierno se levanta para probar de qué estás hecho al cielo, porque Satanás no trabaja para él, el infierno no trabaja para él, el infierno trabaja para el Señor y trabaja para nosotros, porque cuando nosotros logramos vencer, él termina vencido y nosotros terminamos con la bandera en la mano y dándole gloria al cielo. Satanás siempre trabaja para el cielo. Ese es bruto. 10 días en la cárcel representa que Dios lo permite que comience en un día, pero también le pone punto final. Y también les dice, el que sea fiel, dicen, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fieles, si permaneces fiel, Satanás busca cansarnos. Mire, Satanás no busca matarlo, porque hay algo que a veces nosotros no entendemos y es que a Satanás le guste o no, él no tiene legalidad sobre nuestra alma, que nosotros ya somos salvos. Aquí en este punto nosotros somos salvos. Usted ya aceptó a Cristo en su corazón, usted Dios lo perdonó a causa de Jesucristo, no de sus obras, de Jesucristo. Así de que usted ya es salvo. El problema no es la salvación, el problema es el privilegio que quiero tener en el cielo, pero eso es otra cosa, yo ya lo he explicado varias veces. Pero Satanás no quiere, o sea, Satanás lo único que quiere es cansarte, porque ¿sabe qué pasa? Tal vez tú ya eres salvo, pero tu familia no. Entonces, si tú te cansas, si tú dejas de orar, si tú dejas de ayunar, si tú dejas de ministrar la presencia de Dios, si Satanás logra enredarte, cansarte, entretenerte, va a decir, ah, esta se salvó, pero toda su generación, o este se salvó, pero todas sus generaciones de ahí para allá, yo las puedo dañar, yo las puedo destruir. ¿Por qué? Porque ella paró o él paró de hacer lo que estaba haciendo con Dios, de buscar a Dios en intimidad, de caminar con Dios, de servirle a Dios. Entonces ahora esas generaciones yo las puedo destruir porque logré cansar a alguien. Satanás no le importa su alma en sí, porque usted ya es salvo. A Satanás le importan las generaciones que están después de usted, porque si usted se cansa y esas generaciones no han aceptado a Cristo, no han recibido a Cristo, no han caminado con Cristo, él sabe cómo puede destruirlas. Entonces el Señor les decía, manténganse fieles. Manténganse fieles en qué? En el sufrimiento. Manténganse fieles en dónde? En la prueba. Manténganse fieles cuando duermen en el colchón en el piso. Manténganse fieles cuando están sentados en banquetes. Manténganse fieles cuando no tienen zapatos. Manténganse fieles cuando los persiguen, cuando no los quieren, cuando no los aman, cuando no ven lo que usted porta. Manténgase fiel en el sufrimiento, porque al que es fiel, le dice el Señor, al que es fiel,
va a suceder algo poderoso con el que es fiel. Porque Satanás busca ¿qué? Cansar, agotar. Satanás busca ¿qué? Destruir. Pero cuando usted es fiel, la recompensa viene porque viene. Puede que a usted, Dios nos guarde, ¿no? Pero así como pasó ayer, antier, un dron que mató un poconón de cristianos, atacaron una iglesia cristiana y hay niños heridos y creo que murió gente. Esta gente le mataron el cuerpo mortal, le mataron esta carne, pero esta gente muy posiblemente está con el Señor. ¿Ven? Descansaron, están tranquilos. Entonces, al que se mantiene fiel, porque el Señor les dice, manténganse fiel, y esto el Señor no se los dice de balde. El Señor les dice, manténganse fiel, porque la ciudad de Esmirna era tenida como la ciudad infiel, como la ciudad del pecado, como la ciudad de la maldad. En Esmirna habían unos caminos muy pequeños, muy angostos, con unos aguanes hacia adentro, y en esas esquinas, en todas las esquinas de esos lugares se hacían mujeres prostitutas que vendían el cuerpo. Entonces, en el día el hombre era el esposo de la casa, cuidaba de sus hijos, cuidaba de su familia, y en las tardes, noches salía a buscar a las prostitutas y pasaba las noches con las prostitutas. Entonces, por eso Esmirna era conocida o considerada la ciudad infiel. Ya voy a terminar. Eh, Hay gente a la que Satanás ya no puede seguir maltratando porque ya Dios le puso fin a su tribulación. Amén. Hay gente a la que ha pasado procesos, ha pasado sufrimientos, ha pasado pobreza, ha pasado hambre, situaciones, pero a la que Satanás ya no puede tocar porque Dios ya le puso final al sufrimiento de esa persona. La licencia de Satanás está vencida. Pasar por un proceso y hacerlo legal nos hace generales de Dios. Amén. Por eso a los generales de Dios no les dicen generales porque sí, como a William Seymour, a Aimee McPherson, a María Éter, a Charles Darwin, a Catherine Kuhlman, a Robert Evans, a Wigglesworth. Toda esta gente no le dicen generales porque sí, toda esta gente le dicen generales porque en medio del sufrimiento le creyeron a Dios, porque en medio del sufrimiento le creyeron al Espíritu Santo, porque en medio de la situación difícil que vivían, le creyeron a Dios. Estaba leyendo sobre un hombre en el libro de los generales de Dios, el módulo 2, y él estuvo en el año donde todo era católico, en el tiempo del catolicismo full. Y este hombre se metió a estudiar a Oxford porque era la única forma de leer la Biblia y de poder tener conocimiento de la Biblia. Y él fue en contra de todas las leyes y quedó siendo, ahorita mismo se me va el nombre, yo tengo el libro, me lo estoy leyendo ahora mismo. Y este hombre quedó marcado como un general de Dios, no porque sí, sino porque le tocó padecer para ganarse ese privilegio, ese puesto. Amén. Entonces Satanás ya está vencido, pero cuando Satanás envía el dardo de fuego, cuando Satanás se aprovecha para a través del proceso poner prueba, poner sufrimiento, y usted no vence, sino que lo vence a usted, Satanás levanta bandera y dice yo gané. Pero cuando usted se levanta y usted vence, usted dice yo soy legal, tengo una cicatriz y ahora yo ya no soy una víctima, sino yo soy un vencedor y tengo un galardón, y el galardón me convierte en un ¿qué? En un general del reino. Amén. La fidelidad en la muerte. Vemos la fidelidad de los discípulos de Esteban y de los primeros cristianos que sirvieron al Señor. Cuando nosotros decidimos servirle a Cristo, tenemos que estar expuestos a eso. Y yo le decía a alguien, tenemos que pasar por todos los sufrimientos para ser aprobados en un llamado, en una asignación. Si usted no pasa por sufrimientos o si usted los esquiva, o que usted dice, mejor yo me quedo aquí quieto, que pase aquí por el lado, que pase aquí por el otro, y yo no lo, usted no va a ser procesado y no va a poder decirle al diablo, es que yo vencí, yo tengo legalidad sobre este tema. Usted no me enreda aquí el asunto porque yo sé
lo que tuve que aprender. Yo tengo legalidad, amén. Y en medio del sufrimiento, en medio de la muerte, en medio de todo, muchos dijeron, yo prefiero seguir declarando a Cristo y prefiero morir. Y Esteban, mientras lo apedreaban, decía, veo el cielo abrirse, veo como hay una luz poderosa que viene a buscarme. Es Cristo que viene por mí mientras lo apedreaban. O sea que mientras estamos pasando por el proceso de muerte, de situación adversa, nosotros tenemos que estarle dando gloria a Dios. Y dice que le dará la corona. Amén. Dice la corona de la vida. ¿Sabe qué significa tener una corona? Tener una corona es tener un alto honor. Amén. El que tiene una corona es porque tiene un alto honor, porque ha sido honorable y porque le hacen honra, le hacen, lo bendicen, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es alguien que ha vencido, que ha padecido, que ha sufrido, pero que ha llegado victorioso a la meta. Entonces el Señor dice, le daré una corona de vida, o sea, lo pondré en un estatus de honra y no sufrirá daño de la muerte segunda. Esto quiere decir que estaremos eternamente con el Señor. Al que vence va a estar eternamente ¿con quién? Con el Señor. Va a poder estar allá disfrutando de su presencia, disfrutando de él. Esmirna es una ciudad que vive activa y hace algunos años hubo un terremoto muy fuerte allá y murió mucha gente en Esmirna. Allá había un equipo de pastores que yo por redes sociales conozco hace muchos años. Ellos no les pasó nada, pero esta ciudad sigue activa. La antigua Esmirna hay un lugar de la ciudad vieja, de la ciudad antigua, que cuando usted paga un tour por todo lo que es esta tierra, le permiten ir allá y usted conoce el acueducto de ellos y usted puede ver las iglesias que habían subterráneas, escondidas, las sinagogas judías que habían en este lugar. Ellos siguen activos, ellos siguen siendo una ciudad. Cuando el Señor declaró que eran 10 días en que iban a pasar sufrimientos, dicen los estudiosos y aquellos que han tenido privilegio de leer libros y datos, pergaminos muy antiguos, dicen que la cantidad de gente que murió en este periodo fueron 2.300 cristianos fieles a la iglesia, entre también judíos que amaban a Dios y también árabes. Murieron más o menos un número de 2.300 personas por no negar a Cristo o por no unirse al imperio romano. Entonces, Esmirna fue una iglesia sin reproche, sin regaño, porque aún en medio del sufrimiento tuvieron fe, porque aún en medio del sufrimiento supieron creer a Dios, porque aún en medio del sufrimiento amaron a Dios cuando no era legal amarlo, cuando se hubiera podido decir, yo no sigo siendo cristiano y mejor me uno al imperio romano, me va mejor. Ellos decidieron amar a Dios a pesar de toda la circunstancia y eso los hizo vencedores, eso los hizo victoriosos y eso los hizo recibir elogios, la corona de vida, que el Señor les hiciera justicia, amén, porque ellos supieron vencer. Entonces, hoy podemos encontrar que la iglesia de Esmirna deberíamos nosotros de tener las cualidades de esta iglesia que no desmaya ante los sufrimientos, esta iglesia que permanece fiel a pesar de todas las situaciones que pueda estar pasando, que pueda estar teniendo, esta iglesia que no le importó que los quemaran, que los tiraran al coliseo, que les pusieran los animales para que los devoraran, que se les comieran los animales a sus hijos, que los mandaran a pelear allá con grandes gladiadores y ellos sin armas, sin espadas, sin nada, simplemente en dependencia de Dios y sé que me voy a morir, pero mientras tanto canto más allá del sol, yo tengo hogar más allá del sol, amén. Esa es la iglesia que debería de primar en este tiempo, la iglesia que conoce el sufrimiento y que no evita el sufrimiento. Hoy en día el cristiano, si sabe que va a pasar un sufrimiento, mejor para no pasar el sufrimiento. La iglesia de Esmirna pasaba el sufrimiento con tal de no dejar a Cristo, pero en este siglo pasa lo contrario. Dejamos a Cristo para no pasar el sufrimiento. Y el Señor quiere que tengamos esa corona de vida, que seamos aguerridos aún en medio del sufrimiento.
aún en medio de los procesos, aún en medio de las dificultades. Hoy cuando yo estudiaba, repasaba nuevamente esto, porque como les digo, esto yo lo tengo escrito hace muchos años, hace como 3, 4 años, y lo he ido alimentando vez a vez, y hoy estaba alimentándolo nuevamente porque siempre que tengo una clase la transcribo y estudio otras cosas y complemento otras que he estudiado y que he aprendido. Entonces le sumo todo lo que he aprendido y yo decía, gracias Señor, porque en muchas ocasiones, y lo digo con humildad, he sido la iglesia de Esmirna, la iglesia que a pesar del sufrimiento no me he detenido, que le he creído a Dios aún sin dinero, aún sin comida, aún sin un lugar donde dormir. Le he creído a Dios y Dios ha hecho lo que hoy en día Él ha querido hacer. ¿Pero es a causa de qué? De creer en medio del sufrimiento que Dios está con nosotros. Así hemos terminado hoy esta clase. Espero sea de bendición para ustedes. Mañana les subo las dos. Tengo la anterior, la de Éfeso, y tengo hoy la de Esmirna, también la están grabando. Entonces mañana yo las subo al canal de YouTube y ahí usted puede volver a escucharla si no alcanzó a apuntar algo. Y si tiene una duda, tranquilo, escríbala y me la envía al WhatsApp y yo con mucho gusto les ayudo con el estudio de lo que no hayan podido entender. Aunque esta iglesia no tiene ciencia, esta iglesia es una de mis iglesias favoritas. Vamos a orar en esta noche. Padre, damos gracias a ti, Señor. Oro dándote gloria, honra por los que están en esta noche aquí, en este auditorio. Padre precioso, por los que han dispuesto hoy poder venir aquí, y te doy gracias por los que no pudieron venir por alguna situación, Señor, pero están allí conectados, recibiendo esta palabra, Señor, los que están conectados en otras ciudades, Señor y Dios, Padre, yo te doy gracias, Padre precioso. Llévanos a ser cada día como la iglesia de Esmirna, Señor, una iglesia que sufre por amor de tu nombre, pero que sabe que tiene un galardón, un general tuyo, Padre, porque ha vencido, Dios de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, por este lugar. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Cubrimos, Padre precioso, este territorio con la sangre del Cordero, Señor. La ponemos en los dinteles de las puertas, Señor, y de las ventanas, de las frentes, Señor, de los vecinos de este barrio, Señor, de todos los que viven en este barrio. La sangre del Cordero caiga sobre ellos, Señor. Guárdalos de la muerte. Declaramos que reprendes por nosotros todo espíritu de muerte, de mortandad en este sector, y que viene la libertad del Espíritu Santo sobre este pueblo, Señor y Dios. Gracias por la iglesia Dimensión de Gloria. Gracias por hacernos fuertes, Señor, valientes en medio de los procesos, en medio de las situaciones, porque el que vence recibe la corona de vida, Padre. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, el poder y el honor, Señor. Bendito seas tú por siempre y para siempre. Vamos de este lugar a nuestros hogares, pero no salimos de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos lleves en bendición y en victoria, Padre amado, y que permitas que seamos, Señor y Dios, bendecidos en esta noche, y que mientras estemos durmiendo, nuestro corazón, nuestro espíritu vigile contigo, Señor y Dios. Te damos gracias, Rey de Gloria. Amén y amén. El Señor les bendiga poderosamente. Nos vemos el próximo martes. Mañana nuestros tiempos de oración. Mañana en la noche nuestro servicio. Y así sucesivamente tenemos aquí actividades. El viernes aquí en la sede de Bogotá tendremos vigilia. Voy a tratar de ver si puedo organizar un tiempo también de vigilia para Duitama, al menos de 9 a 12 que puedan ustedes estar allí, pero voy a hablarlo con el pastor y mañana les estaré comentando. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.